habeas corpus es un proceso, no un procedimiento. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es un proceso, no un procedimiento. En tanto que si lo consideramos como un procedimiento, puede dar la idea de que forma parte integrante del proceso penal, que tiene por objeto imponer una sanción penal. Precisamente el hecho de que el habeas corpus tenga una cognición limitada pone en evidencia que su naturaleza es independiente a aquel proceso penal. Este habeas corpus es el instrumento más elemental y contundente para asegurar la libertad personal contra los abusos de poder. Es una acción de garantía que protege nuestra libertad, derechos, integridad física, psíquica o moral. Es decir, un proceso constitucional que tiene por finalidad proteger la libertad física de todos nosotros. Cuando cualquier individuo o autoridad judicial o administrativa la restrinja de un modo ilegal, al igual protege aquellas afectaciones hacia nuestra dignidad. La exigencia del habeas corpus no viene a otra cosa que a consolidar la viabilidad de que, por ley, el legislador pueda sancionar distintos motivos de restricción o privación de la libertad, respecto de los cuales el ciudadano siempre estará legitimado. La frase del habeas corpus nos comenta que no solo protege la libertad, también protege derechos como la integridad física, psicológica y la propia vida. El origen del habeas corpus existe en varios documentos que nos comentan que el habeas corpus viene de la antigua Grecia y que con el paso del tiempo fue desarrollándose hasta llegar al derecho romano. En la antigua Grecia, la idea de libertad era muy antigua y en lo que respecta de Occidente aparece por primera vez en la cultura griega, cuyos políticos, historiadores, literatos y filósofos hicieron de ella algo fundamental para el desarrollo de la polis, aunque por las inevitables limitaciones que tuvieron, solo llegó a defender a las clases económicas o socialmente dominantes. Mientras que con el paso del tiempo los antecedentes del habeas corpus se encuentran en el derecho romano, específicamente en el interdicto homine libero exhibendo, institución jurídica a través de la que se podía reclamar la libertad de un ciudadano, no esclavo, detenido ilegalmente. La protección de las personas ilegítimamente privadas de la libertad se mantuvo en la historia, con diversos nombres, pero con el mismo objetivo. Por ejemplo, el juicio de manifestación de las personas de 1428 en el Reino de Aragón, en España, que evitaba la detención arbitraria. Después tenemos el Fuero de Vizcaya, de 1527 en España, que consagraba el derecho de la libertad individual. Luego tenemos la Carta Magna, de 1215 en Inglaterra, mediante la cual el rey se comprometía a respetar los derechos de los nobles y no disponer su muerte, prisión o la confiscación de sus bienes, mientras no fuesen juzgados por sus iguales o el último antecedente histórico. Al Acta de Habeas Corpus de 1679 Inglaterra es otro documento, según la cual ningún súbdito podía ser detenido sin una sentencia. Pero donde se hizo notar drásticamente fue en Inglaterra en el siglo XVIII, luego de un debate sobre la necesidad de establecer un documento en el que pudiera identificar los motivos para la detención de un ciudadano, con el objetivo de proteger la libertad individual frente a acciones públicas o de particulares. Su relación con la Carta Magna es que se implementó en la Carta Magna, conocida en ese momento como Magna Carta Libertatum, elaborada después de tensas reuniones en Runnymede entre nobles normandos y la realeza inglesa, después de muchos debates entre los nobles de la época. Su expansión fue en la institución del habeas corpus fue implementada por el Reino de Aragón en el año de 1428. En las colonias americanas como en el Virreinato de Perú se integró el habeas corpus desde las Cortes de Cádiz de 1812. Dicha institución fue concebida como una gran herramienta para crear relaciones transparentes en el ámbito jurídico. El habeas corpus lleva implícito al menos tres fines. Uno, preventivo o provisorio. Otro fin sería reparador o corrector. Y otro, genérico. Sus características es que es ágil, sencillo, carece de formalismo, la generalidad, la pretensión de universalidad. Su importancia en la vida. Su importancia deriva del derecho fundamental que sustancialmente protege. Esto es la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es la libertad personal física, que consiste en el derecho de disponer de la propia persona de determinar
la propia voluntad y de actuar de acuerdo con ella, sin que nadie pueda impedirlo. The Bill of Rights, o también conocido como la Carta de Derechos, la revolución de 1688 y 89, por la que Jaime II fue expulsado y reemplazado por Guillermo III, el príncipe de Orange, importado desde los Países Bajos, y su esposa María II, hija de Jaime, se ha ganado el calificativo de gloriosa, porque fue pacífica. La sangre no se derramó, pero para aquellos que dan seguimiento al desarrollo del Estado de Derecho, también fue gloriosa. La Carta Magna y la Partición de Derechos enviaron mensajes tajantes de que incluso los reyes estaban sometidos a la ley, pero el rey Juan repudió la Carta Magna tan pronto como su crisis inmediata había sido resuelta, y Carlos I respondió a la petición de derechos, gobernando durante 11 años como un autócrata sin recurrir al Parlamento. En 1688 y 89, el mensaje fue menos tajante, pero el mismo más efectivo. Se le ofreció el trono a Guillermo de Orange, pero solo si estaba dispuesto a aceptar los términos de ofrecimiento. Había un pacto constitucional, no del tipo de los filósofos políticos realizan hipótesis, sino uno negociado entre el futuro monarca y los líderes políticos. Desde entonces, es conocido en la historia como Carta de Derechos de 1689. La fuga de Jaime II dejó al país sin un parlamento y sin un rey con la autoridad para convocar a otro. Pero lo que pasó es que la Cámara de los Comunes designó un comité de 35 miembros para elaborar los términos sobre los que sí eran aceptados. Guillermo de Orange se convertiría en el rey. El comité trabajó con una asombrosa libertad, redactando un documento que fue negociado a detalle con los representantes de Guillermo y María, antes de que finalmente lo aceptaran en la sala de banquetes de Whitehall. El miércoles 13 de febrero de 1689, solo entonces se logró el acuerdo. Acto seguido se volvió posible que se convocara a un parlamento, y la Carta de Derechos, como fue acordado por Guillermo y María, con modificaciones menores, fue promulgada como ley. Recibió la aprobación real el 16 de diciembre de 1689. Existe la tendencia a pensar que las convenciones, cartas y declaraciones de derechos son un desarrollo moderno, y que la Carta de Derechos de 1689 estaba designada solo en parte a la protección de derechos individuales. Estaba enfocada principalmente en las reglas a las que estaría sometida la corona. The Bill of Rights fue el principal documento que se obtuvo de la gloriosa revolución, constituyéndose en la condición bajo la cual fue ofrecida la corona. Si bien es cierto que en The Bill of Rights se aseguran y reafirman antiguos derechos y libertades reconocidos anteriormente, el rasgo que lo diferencia de los anteriores documentos medievales es su enunciado general. Esto es, en The Bill of Rights, las libertades ya no son concebidas como exclusivas y estamentales en régimen de derecho privado, sino como libertades generales en el ámbito del derecho público. Los 13 puntos que contiene la Carta de Derechos inglesa presentan los principios esenciales en que se habría de basar la Constitución británica hasta fines del siglo XIX. El significado general de The Bill of Rights se traduce en los siguientes aspectos: la supremacía del Parlamento sobre el llamado derecho divino de los reyes. En este sentido, las facultades reales se vieron reducidas y la posesión de la corona se convirtió en un derecho estatuario y dejó de ser derecho hereditario. En materia de libertad de cultos, se generó un notable desarrollo al establecerse la tolerancia hacia las diversas confesiones protestantes, a las cuales se les otorgó reconocimiento formal como parte de la ley de la tierra. Prohibió expresamente al rey efectuar actos contra derecho, así como suspender o dispensar la ejecución de las leyes. Estableció la libertad para la elección de los miembros del Parlamento. Asimismo, instituyó la libertad de expresión en el seno del Parlamento. Prohibió el establecimiento de fianzas excesivas al decretar la libertad caucional de los detenidos. Con ello se intentó evitar los defectos en los que había incurrido la institución del habeas corpus, sobre todo en el reinado absolutista de Jaime II, cuando se imponían fianzas en cantidades estratosféricas.
que los detenidos no podían cubrir. En relación con la imposición de penas, estipuló que éstas no deberían ser crueles ni desusadas, basándose en el principio de la ley inglesa, de que el castigo debería ser proporcional al crimen. Instauró el derecho de petición de los súbditos hacia el rey, señalando como ilegales todas aquellas persecuciones contra los peticionarios. En materia de impuestos, reafirmó el principio que limitaba la facultad del rey para crear tributos, la cual quedaba sujeta a la aprobación del Parlamento. Por último, en materia de libertad de imprenta, esta quedó sujeta al otorgamiento de licencias para considerar que, si no existiera un control de la misma, se atentaría contra la religión y el Estado. En conclusión, el documento inglés de 1689 tuvo influencia en la redacción de las Declaraciones de Derechos norteamericanas y se puede afirmar que The Bill of Rights inglesa constituyó la etapa de transición entre los documentos monárquicos ya referidos y las modernas declaraciones de derechos del siglo XVIII. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa. Elaborado por varios diputados del Tercer Estado, entre ellos el conde de Mirabeau, Monnier y el abad Sieyes, fue votado por la Asamblea Nacional Constituyente del año nombrado. La declaración se inspira en varios principios firmados por la Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776, por la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio del mismo año y por las constituciones de los primeros 3 estados de la Unión Americana. Junto con la influencia norteamericana, cabe poner de relieve que la Declaración francesa refleja otras fuentes de inspiración y puede decirse que en ella cristaliza todo el pensamiento europeo del siglo XVIII, en el que se reúnen las corrientes anteriores de la Reforma Protestante, de Locke, así como las ideas contemporáneas de Montesquieu, Rousseau y de los enciclopedistas, entre otros. De ahí que sea muy amplio el alcance del documento de 1789, pues aborda las fronteras nacionales, universalista. La declaración proclama el triunfo del derecho natural y se dirige solemnemente a todos los hombres y todos los países. El contenido de la declaración consta de un preámbulo de 15 líneas y de 17 artículos. El preámbulo expresa su adhesión a la doctrina del derecho natural como fundamento del orden social, bajo los auspicios del Ser Supremo. Los individuos tienen derechos inherentes a su calidad de seres humanos. Estos derechos son naturales, inalienables y sagrados. No son otorgados por las autoridades sociales o políticas, sino que son preexistentes, y la Asamblea se limita a reconocer su existencia y a declararlo solemnemente. La declaración establece dos series de disposiciones. Por una parte, enumera los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y del ciudadano, y por la otra, enuncia los derechos de la nación al formular varios principios de organización política que constituyen los fundamentos del nuevo derecho público. Los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 17 enumeran los derechos del hombre, la igualdad, la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En fin, toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles. El cuerpo político tiene pues la misión de protegerlos. Los artículos 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16 formulan 4 principios esenciales de organización política que fundamentan el derecho público moderno: soberanía nacional, libertad política, participación activa del ciudadano y separación de los poderes. En conclusión, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad.